piense lo importante que es entender cómo los modelos han venido evolucionando, pues a partir de lo que la sociedad también nos va planteando, de los cambios que va teniendo la sociedad, y es definitivo que en las últimas décadas la tecnología digital ha marcado una revolución también que necesariamente ha influido el campo educativo, pero pues sí tiene mucho que ver con tecnología, pero no se limita exclusivamente a la tecnología. De hecho, quiero comentarles que lo que se conoce como blended education o educación híbrida nace en el concepto del aprovechamiento de la presencialidad, la virtualidad y el aprendizaje autónomo o el aprendizaje desde casa, pero tiene sus orígenes en este continuo que les estoy presentando en esta imagen. La educación presencial, que fue pues obviamente exclusiva por mucho tiempo, pero también quisiera llamar su atención sobre algo que también tiene su tiempo en el mundo y en Latinoamérica, y es lo que tiene que ver con la educación a distancia. Este continuo nos plantea en un extremo lo presencial y en otro extremo lo virtual. Entendamos lo virtual desde su esencia, ¿sí? Entendamos lo virtual desde lo que significó una distancia geográfica. ¿Cómo romper esas barreras geográficas? Eso fue lo que dio origen a lo que conocemos como la educación a distancia. Hoy día se diferencia de la virtual porque la denominamos educación a distancia virtual y educación a distancia tradicional. Pero básicamente, pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de superar esas barreras físicas, geográficas o temporales. Entonces, en este continuo, en un extremo está lo presencial, en otro extremo lo virtual. Lo híbrido está en esa posible intersección entre lo presencial y lo virtual. Pero hablemos de la intersección entre lo presencial, es decir, lo que tiene acompañamiento directo, y lo que no tiene ese acompañamiento directo, es decir, lo que ocurre a distancia, lo que ocurre de manera remota. Y que puede ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir de manera sincrónica o de manera asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener experiencias remotas, pero que están ocurriendo en tiempo real, es decir, como esta que está pasando. Ustedes me están escuchando en este momento, está pasando en este momento. Para quienes entren después a la masterclass, este es un ejercicio completamente sincrónico. Pero para quienes entren después a la masterclass, pues van a tener el acceso a un ejercicio asincrónico. Sigue siendo remoto, pero no ocurre en la misma temporalidad. Esos son conceptos que entonces empiezan a tener como vigencia en esto cuando hablamos de modelos híbridos. Sin embargo, hay un factor y es que hemos tenido todos que ver lo que pasa con la educación en casa o desde casa, como se ha utilizado también el término. Y esto tiene un valor supremamente importante y es para estos modelos híbridos es lo que pasa con el aprendizaje autónomo. ¿Qué es lo que hace el niño, la niña, el joven por su cuenta? Sin la intervención directa de un maestro, sin que le estemos diciendo cómo hacerlo o qué hacer o controlando mejor, porque sí necesitamos, pues por supuesto, un ejercicio de diseño para indicarle, para guiarlo, para acompañarlo, pero pues definitivamente aquí hay otros factores y es que ya esa relación entre el estudiante, el maestro y el conocimiento cambia. Y lo hemos vivido, ¿sí? De alguna manera lo que ha pasado con la pandemia nos ha llevado a vivirlo sin que no lo estuviéramos buscando. Lo que hemos hecho ha sido principalmente, tal vez, ubicarnos muy en este extremo, en el extremo virtual de este continuo. Cuando nos hablan del modelo de alternancia o de que vamos a volver en ciertos momentos, pues necesariamente nos ubicamos acá en la parte híbrida del ejercicio y en lo presencial es a lo que veníamos acostumbrados, que bueno, la pregunta que podemos hacernos es, ¿realmente vamos a volver a este extremo? Tal vez no pase, o no debiera pasar, ¿no? Sin embargo, quiero invitarlos a pensar en lo híbrido también, como aquello que puede generarme otros caminos, otras líneas de trabajo, otras posibilidades y sobre todo cómo lo híbrido me puede llevar a otros escenarios de posibilidad. Vamos a ver para ello, vamos a explorar en este momento estos modelos de educación híbrida.
Yo sé bueno, que hay mucho que contar alrededor de cada uno, pero quiero tratar de ser concreta porque justamente lo que viene es la decisión para ustedes, para cada organización. Y es cuáles de estas estrategias pueden ser, pero también cuáles estrategias podemos nosotros crear. En educación híbrida han venido, digamos, como registrándose experiencias como las que aparecen en la gráfica. Lab rotation o rotación de tipo laboratorio, a veces generar esta relación con los estudiantes, con todos los estudiantes al tiempo, resulta una cosa más complicada en la virtualidad, así que preferimos hacer ejercicios con grupos pequeños. ¿Por qué aparece como un modelo de educación híbrida? Porque tú tienes a un grupo de estudiantes haciendo una actividad y a otro grupo de estudiantes participando en otro ejercicio de laboratorio, una experiencia de laboratorio que puede darse en línea o puede darse presencial. Es decir, un modelo híbrido lo que te permite es tener grupos de trabajo y que algunos estén trabajando en la distancia y otros estén trabajando en la presencialidad. El station rotation tiene que ver más con una rotación como en lo que hemos conocido en pedagogía también como los rincones de aprendizaje. Entonces, ese station tiene que ver con escenarios de aprendizaje que creo para que los estudiantes vayan viviendo experiencias de aprendizaje. Entonces, en los modelos híbridos, lo que se hace es generar como esos rincones de trabajo que también pueden ser en línea o pueden ser presenciales y pues finalmente favorecen un paso por diversas experiencias. ¿Qué hemos tenido que hacer muchas veces en este proceso de la pandemia? Decidir que los chicos podrían estar explorando mientras tanto un museo cuando yo estoy trabajando con un equipo en un acompañamiento directo, en un acompañamiento sincrónico. Bien, la rotación individual tiene que ver también con lo que se conoce como tutoría, ¿no? En educación virtual, la tutoría pues es ese encuentro del maestro como un mentor con su estudiante para indicarle el camino. ¿Qué quiero como que reconozcan acá un poco? Y es que los modelos híbridos dan lugar a experiencias muy importantes de aprendizaje basado en retos, de aprendizaje basado en proyectos, de aprendizaje basado en problemas, que son enfoques que desde hace mucho tiempo se han venido promoviendo, pero que ha costado mucho lograrlo. También, pues, tiene que ver con el hecho de que manejar grupos de estudiantes, grupos grandes de estudiantes puede ser un reto, pero es un reto de hecho, pero justamente lo que hace un modelo híbrido es mostrar posibilidades, es abrir posibilidades, es entender que tú puedes trabajar en grupos y puedes distribuir el trabajo en grupos.